En este quinto video vamos a dar la introducción a los que son los response y los request. En este caso vamos a colocar dentro de la carpeta data una carpeta nueva que se va a llamar request y otra carpeta que se llama response. Aquí podemos observar que he agregado la carpeta request y la carpeta response. ¿En qué consisten los requests? Los requests vienen siendo los modelos que utilizamos como parámetros para crear información o para crear modelos a nivel de base de datos. Por ejemplo, acá en el request yo puedo agregar una clase, o más bien puedo hacer una copia de la clase contacto, pero sin el tema del key. Yo puedo tomar esta parte de acá. Porque lo que quiero hacer es una copia y dentro de request yo voy a crear una clase nueva que se va a llamar contacto request. Contacto request. Es solo el interior acá. Y en contacto request yo voy a replicar los elementos que tengo a nivel de modelo. Pero ¿para qué yo voy a usar el request? El request yo lo voy a usar para crear funciones a nivel del modelo, porque por ejemplo, yo puedo venir acá y decir que deseo una función para crear a nivel de data, a nivel de tabla, un registro nuevo con un contacto que yo deseo registrar. Para ello, yo voy a establecer aquí una función public static que va a devolver un contacto. Y mi función se va a llamar crear. Pero en vez de yo colocar en mi función crear los parámetros como nombre, teléfono, dirección, yo puedo decir que puedo recibir acá un contacto request al que yo llamo contacto. Y dentro de esta función yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, mira, esto va a ser igual. Eso es lo mismo que yo poner una llave. Poner mis llaves y dentro de mi llave poner algo que retorne un valor. Pero en este caso yo voy a decir, yo quiero un nuevo elemento. Y al decir un nuevo elemento, él automáticamente va a entender que lo que yo quiero es un nuevo contacto porque eso es lo que he dicho que voy a devolver. Correcto. Yo no tengo que decir new contacto y abrir paréntesis, nada de eso. Simplemente digo new y coloco los paréntesis y él automáticamente conocerá que lo que yo voy a devolver es un nuevo contacto. Ahora, ¿qué debo colocar acá? Que nombre va a ser igual al contacto que yo pasé por request. Request viene siendo el requerimiento de la petición. Punto nombre. Es decir, el nombre del contacto que yo voy a registrar va a ser el nombre que se le dé al request. Y lo mismo voy a hacer para cada campo, como teléfono. Y él me va a ir ayudando. Dirección. Y de esta forma finalizo esta línea colocando un punto y coma. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función estática que yo voy a utilizar de manera directa en esta clase va a recibir un objeto tipo contacto request que en el fondo lo que me va a devolver es un modelo contacto. Deben de entender que siempre que hagamos referencia a la clase contacto, tengan en mente que usted va a hacer con ese objeto que usted cree de tipo contacto, tiene que estar referenciado a la base de datos. Porque nosotros hemos dicho a nivel de DBContext que este modelo representa un registro dentro de una tabla llamado contactos. Y cuando yo diga new contacto, estoy diciendo que voy a trabajar con data a nivel de base de datos. Por ende, en este caso, yo voy a usar esta función crear
que lo que va a hacer es utilizar un modelo ajeno a base de datos. No sé si me doy a entender con eso. Cuando digo ajeno a base de datos es que cada vez que yo creo una variable de tipo contacto request, eso yo lo voy a usar simplemente como contenedor de data, que en este caso sería esto que está aquí, pero no va a estar asociado a base de datos. El que está asociado a base de datos es contacto. Por ende, también voy a trabajar una función public, pero esta no va a ser estática, porque esta función es la que va a hacer el update, la que se va a encargar de hacer update. Por ende, yo voy a decir public y voy a hacer que retorne un booleano. ¿Por qué un booleano? Porque a mí siempre me gusta como hacer un watch, observar qué campos yo cambié a nivel de base de datos. Y por eso digo, modificar, y este también va a recibir un contacto request, ya de inteligencia artificial, señores. Pero acá debo colocar las llaves. ¿Por qué? Porque al yo hacer esto, yo estoy haciendo énfasis directamente a la clase. La diferencia entre el static es que el static me independiza, me ata a la clase, pero me independiza y no me da acceso directo a esto. Pero sin embargo, el que es dinámico, que es este, se hereda con la clase cuando yo declaro una variable como estoy declarando acá. ¿Correcto? Tengo acceso a las propiedades porque yo estoy declarando un objeto request. Pero al hacer esto, yo acá puedo decir, mira, si modificar no, perdón, si el nombre que tiene el actual contacto que yo estoy intentando modificar, si es diferente al que me están dando por la variable contacto que tengo como request, si son diferentes, entonces yo cambio el nombre diciendo nombre va a ser igual a contacto.nombre. Y usted dirá, ¿y por qué hay que dar tantas vueltas? Bueno, porque en el fondo yo vengo y coloco una variable var a la que yo le digo cambio y le voy a decir que eso es false. Si yo en el fondo digo retórname el cambio, esa variable de cambio es para saber si yo hice un cambio. Por eso aquí yo digo true. Si los nombres son diferentes, ¿qué es lo que se ve aquí? Él va a reemplazar el valor del nombre y a informar de que se hizo un cambio. Pero se hizo un cambio en el nombre específicamente. Eso es para yo ejecutar una modificación en un registro y si éste realizó un cambio en cualquiera de sus atributos, pues se le deja saber al mismo sistema, o sea, se le deja saber a quien invoque este método que se hizo un cambio realmente. Si no se hizo ningún cambio, yo no necesito guardar en base de datos. No sé si me voy a entender. Si hago un cambio, guardo en base de datos. Si no hago ningún cambio, no necesito guardar en base de datos. Entonces tengo que hacer lo mismo para cada campo. Tengo nombre, tengo teléfono. Vamos a decir aquí teléfono. Yo no les recomiendo mucho que copien y peguen porque a veces se quedan cositas y uno se tiende a equivocar. Dirección es diferente de contacto, punto, dirección. Si es diferente, entonces yo digo que la dirección va a ser igual a contacto, punto, dirección. Es fácil y cómodo cuando nosotros tenemos un modelo de 3 atributos, pero cuando tenemos un modelo con 15 atributos, el trabajo es un poco más pesado. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a utilizar este método para modificar y este para crear. De momento, estos son los únicos que necesitamos. Ahora bien, ya yo tengo mi request. Ahora, debo saber que a nivel de aplicación, yo tengo que separar lo que es el modelo de lo que yo le entrego a nivel de la página. ¿Cómo me explico? Si aquí en Page yo vengo y agrego una página para listar a los contactos que tengo en la base de datos, yo no voy a tomar al modelo que estaba asociado a la base de datos y lo voy a poner en la vista. ¿Por qué? Porque lo que yo haga a nivel de memoria con esa información
va a amarrar cualquier cambio asociado a la base de datos. No sé si me doy a entender con esa parte. Para ello, nosotros debemos agregar en el response algo similar al de contacto request. Lo único, es más, yo me presto a hacer lo siguiente, vean. Yo copio, pego en response, ¿vieron? Seleccioné, fui a la carpeta response, pegué, abro esto me va a decir que hay problema, pero yo lo que voy a hacer es que le voy a decir que esto ya no se llama request, sino que se llama response. Profe, usted está trabajando 3 veces porque lo que tiene en el modelo lo tiene en el request, lo que tiene en el request lo tiene en el response. Bueno, ahora yo nada más tengo una sola entidad. Cuando yo tenga entidades relacionadas, ustedes entenderán por qué estamos segregando la información. El response es lo que se retorna, es la respuesta que mi aplicación da. El request es lo que yo necesito para crear o actualizar algo o eliminar algo. ¿Entendieron? El request es lo requerido para una operación. El response es la respuesta de un procedimiento. De forma que yo puedo incluso decir a nivel de modelo, crear mi propio método que me devuelva un response. Porque yo uso aquí el request para crear un modelo. Pero al final yo requiero hacer que mi modelo se convierta en una respuesta, en una posible respuesta. Por ende, yo puedo venir aquí también y decir public contacto response y este método yo lo voy a llamar toResponse. Esto es propio de esta clase, va a ser propio de esta clase. Es más, aquí yo puedo hacer lo mismo que el del create. ¿Por qué? Porque al final yo simplemente voy a decir new y él obviamente va a decir, mira, yo estoy esperando que tú me des, él va a responder por omisión un contacto response. Pero ya le empezó, miren, ya le empezó a decir que el nombre del response va a ser igual al nombre del modelo. Empezó la inteligencia. El teléfono del response, mírenlo ahí donde lo dice, el teléfono del response va a ser igual al teléfono del modelo. Yo estoy pasando información del modelo al response. Porque al final lo que voy a mandar para la página, lo que voy a mandar para mi interfaz gráfica, va a ser el response. El modelo es simplemente mi medio de transporte entre mi aplicación y la base de datos. Pero el medio de transporte entre mi lógica y mi interfaz gráfica es el response como respuesta. Entonces, yo puedo decir acá, voy a continuar, teléfono va a ser igual a teléfono, dirección va a ser igual a dirección. Fíjense que al colocar el mouse encima de esta dirección, ya él no me está diciendo lo mismo. La primera dirección decía que era contacto response y la segunda dirección me está diciendo, o sea, que es contacto, haciendo referencia a la clase donde estamos. Y finalizo esto con un punto y coma. Digamos que ahora mismo tenemos creado el request, que no es más que lo que requerimos para crear o modificar, y el response, que es lo que utilizamos para responder. Por ejemplo, si yo voy a hacer una búsqueda a nivel de base de datos y requiero listar los contactos que tengo allá, si la data que yo voy a usar no va a ser para hacer un cambio a nivel de base de datos, yo uso el response. Pero si yo voy a hacer un cambio a nivel de base de datos, yo uso el modelo como tal. Pero lo vamos a ver en los siguientes videos. Bueno, aquí podrán ver que el archivo se quedó con contacto request y yo sé que muchos dirán, darle clic derecho, cambiar nombre y ponerle el nombre contacto response. Pero fíjense, yo puedo hacer aquí control punto y decirle que cambie el nombre de contacto request a response. Y él va a hacer eso. Ahora, tenemos un problema. ¿Cuál? Que por yo copiar y pegar se me olvidó que el namespace que está aquí arriba dice request, cuando la carpeta donde está la clase dice response. ¿Qué yo debo hacer?
Bueno, hay una forma en la que Visual Studio también ayuda con eso. Yo puedo darle clic derecho al proyecto y decirle que sincronice el espacio de nombre. Y al yo hacer eso, fíjense, él me dijo que no había ninguno, pero mentira. Aquí sí hay uno. Ese debe ser response. Porque este elemento no es un request, es una respuesta. Entonces, al yo hacer eso en contacto request, en contacto, perdón, voy a tener, bueno, ya le hizo no, no, él ya lo asoció porque están aquí dentro, pero realmente aquí también había que colocar response para evitar problemas. Él no me dijo que había error, el asunto es que yo uso el request para una cosa. Miren cómo me dañó todo esto. Esto es request. Ese es request. Cuando viene a ver me dañó también este archivo. Vamos a ver. Eso mismo fue lo que pasó. Este es el request y este es el response. Realmente no debí darle la opción porque él lo que hizo fue que le cambió el nombre. Y era cambiarle el nombre al archivo. Ahí me equivoqué. Este debe ser request y debe estar en el namespace request. Este debe ser response y debe estar en la carpeta response. Por ende, al yo hacer esto, lo voy a dar otra vez, control punto, es cambiar nombre de archivo aquí abajo. Ahí me equivoqué, se va a quedar así el video, pero bueno. Todos somos seres humanos y tenemos errores de equivocarnos. Lo bueno es que estoy explicando cómo corregirlo. Cambiar nombre acá y él lo que hace es que viene y cambia el nombre del archivo acá. La otra opción que yo hice fue renombrar donde quiera que estaba el response, lo colocó como request y eso dio problemas. Al final, la que se ve implicada en el dilema es contacto. Por eso debemos especificar que en crear lo que necesitamos es el request y en modificar necesitamos el request también. De forma que el único que va a usar a contacto response es tu response. Y con esto terminamos este video.